Será una hora de información, será una hora de televisión pública noticias, hoy más resumido y más compacto, pero con la misma dinámica y con el mismo temario completo de siempre. Diana, buenas tardes. Así es, la dinámica que va a estar, por supuesto, abocada con toda la información, Ariel, como siempre, como todas las ediciones. Y hoy hay un tema casi transversal, se podría decir, que tiene que ver con la declaración de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. A propósito de ese tema, en la apertura ya dabas unos avances, Ariel. Y así nos metemos en tema. Me daba cuenta que la AMIA se había convertido en un teatro de operaciones de la política interna y de la política internacional. Los únicos dos jueces que me tocaban en Comodoro Pi eran Ercolini y Bonadío. Podía sortearse lo que se sorteara, podía hacerse de la manera que se hiciera. Siempre eran esos dos jueces. Nos vinieron a la timba financiera, Entonces, este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros. Apenas un punteo de lo que ha declarado una extensa declaración de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente puntualizando con los nombres de algunos jueces, algunos ya han escuchado, en otro caso también relacionando con los fondos buitres, lo que ella considera una persecución en todo este tiempo. Ya están sentados en la mesa Nicolás Fiorentino, Néstor Espósito para el análisis de lo que ha dejado su exposición. Vamos a compartir un primer fragmento. Supuesto, una primera parte. Vamos. El último informe se publica en el año 2001. Yo ya tenía una posición sumamente crítica respecto del curso de la investigación que desarrollaba el entonces juez federal Juan José Galeano. Muy crítica, lo que me valió enfrentamientos en el seno de la comisión porque yo veía que no íbamos a ninguna parte y sobre todo porque me daba cuenta que la AMIA se había convertido en un teatro de operaciones de la política interna y de la política internacional. Y produje un informe, el último informe de la comisión, creo que es la del 2001, produjo un informe en disidencia, manifestando todo lo que yo pensaba acerca de esa investigación que no iba a conducir a conocer la verdad. Y ahora estoy como encubridora de aquel atentado al que fui a 2 juicios orales a declarar como testigo. Esto revela un poco el disparate, el dislate que significan todas estas actuaciones. En el tema del memorándum, el 14 de enero del 2015, el doctor Nisman, que era Alberto Natalio Nisman, que era el titular de la UFI AMIA, la Unidad Fiscal AMIA, que había sido designado por el presidente Néstor Kirchner, nos acusó al entonces canciller Héctor Timerman y a mí, entonces presidenta de la República Argentina, de haber firmado el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán para encubrir a los autores del atentado y levantar las alertas rojas, levantando las alertas rojas. Este acuerdo que había sido firmado por enero, si mal no recuerdo, del 2013, tenía un único objetivo: lograr que los acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la Mutual israelita pudieran ser indagados por el juez, porque sin indagatoria no había posibilidades de procesamiento y mucho menos de juicio. Esto fue el motivo por el cual se firmó un acuerdo que además pasó por el Congreso, fue aprobado por ambas cámaras, pero que además jamás entró en vigencia. ¿Por qué no entró en vigencia? Simple, porque la República Islámica de Irán, que según el fiscal Nisman era la favorecida porque podía levantar las alertas rojas con la firma de ese memorándum, jamás su parlamento aprobó ese memorándum, que nunca entró en vigencias. Esta denuncia del doctor Nisman cayó en el juzgado
del doctor Rafecas, que el 26 de febrero del 2015 sacó un fallo, diríamos, ejemplar, más que ejemplar, ajustado a derechos. Yo no creo en esos fallos ejemplares. Este fallo fue, desestimando la denuncia por inexistencia de delito, fue confirmado por la Cámara. Esto sucedía en el año 2015. En el año 2016 ya estaba el nuevo gobierno y ya había 2 denuncias sobre los mismos. Hicieron, uno de los querellantes que intervienen en esta causa, hicieron una denuncia sobre los mismos hechos, exactamente los mismos hechos que ya se habían investigado en el juzgado del doctor Rafecas, que ya había sido confirmado el fallo por la Cámara de Apelaciones. Los mismos hechos. Se abre lo que se denominan causas mellizas. Algunos creen que solamente hay autos mellizos cuando se roban. Bueno, no. En nuestro país hay causas judiciales mellizas. Cuando no te gusta el resultado, como salió de un juicio, y podés armar otro para ver si podés lograr lo que no lograste en el otro juicio. Esto es lo que está sucediendo y lo que sucedió concretamente en esta causa del memorándum. Fue de manera remota, fue desde su despacho, fue ante el Tribunal Oral Federal 8, decía, donde transcurre la causa. A mi derecha, Nicolás Fiorentino, para hablar del impacto político que siempre tienen apariciones de Cristina Fernández de Kirchner. A mi izquierda, Néstor Espósito, para empezar a contextualizar, a contar qué es lo que puede suceder, pero por ahora a contar qué es lo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner hoy. Néstor, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que vimos básicamente fue la exposición de Cristina Fernández de Kirchner, pero la audiencia siguió y terminó hace media hora más o menos. Además de estos argumentos que se cuentan por sí solos, habló también la defensa de Andrés El Cuervo Larroque, el ministro bonaerense, y después habló el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Y los dos profundizaron, acaso con un nivel de detalle incluso respecto de la causa un poco mayor a la propia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que pasó hoy en términos concretos? Lo que se discutía hoy era una nulidad. La causa, lo venimos contando, fue cerrada en 2 oportunidades y mediante una maniobra rocambolesca en la que participaron los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, el expediente se reabrió y llegamos a la instancia en la que estamos ahora. Dijo Cristina Fernández de Kirchner en un momento, la causa resucitó. La causa habló de términos bíblicos. ¿Qué es lo que había sucedido allí para que la causa resucitara? La denuncia del fiscal Alberto Nisman se cerró en 2 oportunidades y en 2 oportunidades la Cámara había confirmado el cierre. No había querellantes, entonces se armó una suerte de causa paralela con una denuncia al fiscal Timerman, y en esa denuncia paralela se admitió por vía indirecta que hubiera un querellante. Esa causa fue la que catapultó la apertura de un expediente que estaba 2 veces cerrado. Hasta ahí había una irregularidad solamente desde el punto de vista procesal, de procedimiento. Ahora, cuando surge el dato de que los 2 jueces que hicieron esa cuestionada decisión procesal habían estado en los días previos reunidos con el expresidente Mauricio Macri, se plantea esta audiencia porque hay un temor de parcialidad respecto de los jueces que integran el máximo tribunal penal. Para que haya una recusación no es necesario ni siquiera que haya una causal real de parcialidad. Basta con que una de las partes tenga la sospecha y haya algún elemento serio, y la reunión de un juez con un presidente, vaya, así lo es, como para que se produzca el apartamiento de ese juez o, en este caso, una nulidad. La exposición fue vista por YouTube, es decir, cualquiera podía tener acceso. Vos decís que hace un rato nada más terminaron las audiencias o las exposiciones de Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, y la defensa de Andrés Larroque. ¿En qué han profundizado? En todo lo que tiene que ver con el detalle técnico, de la prueba. Más allá de la lectura política, aquí el dato saliente es que por primera vez la vicepresidenta cita a todas las causas de lo que se conoce como lawfare y con un hilo hilvana todas esas causas diciendo hicieron todo esto porque el objetivo era la dominación para la entrega a partir de la deuda. Ese es el dato político. Todo lo que hicieron, tanto Mena cuanto la defensa de Larroque, fue ir técnicamente en los detalles que tuvieron que ver con la reapertura de la causa, derribando uno por uno los argumentos utilizados en el fallo de los jueces Hornos y Borinsky. Ahora nos contás cómo sigue, porque obviamente aquí está el objetivo de la unidad, de la nulidad, o la meta de la nulidad a partir de lo que hemos escuchado. Cuando aparece en escena Cristina Fernández de Kirchner, ¿están
tanto el impacto, a diferencia de otros actores incluso de la política, que parece no haber sucedido nada en el resto del día, Nicolás? No, es que la verdad es que, bueno, sí, recién contabas las llegadas de vacunas de Moderna. La verdad es que sí, para un poco la agenda política. A mí me parece interesante cómo también queda atravesada la campaña electoral, porque todas las visitas de Borinsky y del juez Hornos al expresidente Mauricio Macri, que hoy fueron el eje central del discurso. Yo después, cuando terminó el discurso, dije, tendría que haber anotado cuántas veces nombró a cada uno, porque fueron, como explicaba recién muy bien Néstor, fueron el eje central, porque es el argumento central para el pedido de la nulidad de todo lo expuesto hasta acá. A ver, ahí lo que aparece es la figura del presidente Mauricio Macri. De hecho, cita la vicepresidenta una entrevista que da el presidente Macri a un medio de Mendoza, que después de algunas medidas de Hornos y de Borinsky, les agradece casi públicamente. También recuerda que Elisa Carrió aparecía como firmante de una solicitada denostando el trabajo del juez Rafecas, que, como explicó Néstor recién también, había sido el primer juez en tomar la causa de la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman, donde la propia Carrió decía que había que correr a Rafecas de la causa del expediente. Carrió, que es hoy la principal impulsora del pliego de Rafecas en el Senado para que asuma como procurador. Una curiosidad, también, bueno, está muy bien lo que decía Néstor de cómo fue hilvanando el discurso para terminar en un contenido político que siempre. Una curiosidad, no usó la palabra lofer hoy. No la mencionó, que suele ser un eje central. Dio toda la explicación del lofer, pero no llegó. Lo desarrolló técnicamente y argumentativamente. De hecho, cierra explicando cómo ella dice: me quisieron doblegar la mano y no pudieron. ¿De qué hablaba? Bueno, del pago a los fondos buitres. Ahí mostró cómo se hacían incluso operaciones de prensa internacional. Ni siquiera hablamos de la prensa local para, lógicamente, afectar la figura de la entonces presidenta. Hablamos del año 2014, del año 2015, que termina, lógicamente, con una derrota electoral que ella graficó de una manera muy contundente, que lo explicó con números. Dijo, la deuda que heredó Néstor Kirchner en 2003 representaba el 116% del PBI. Cuando Cristina le entrega el poder a Mauricio Macri en diciembre de 2015, representaba el 37,6% del PBI, del cual solo un 13% era en moneda dura, es decir, era en dólares. Y cuando Macri perdió y le entregó el poder el 10 de diciembre de 2019, ya representaba más del 70%. Dos alternativas posibles ahora, dos únicos caminos posibles, el desarrollo de un juicio y la nulidad. Lo primero que hay que decir es que la decisión no va a ser rápida. La audiencia pasó un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de agosto. Es decir, ahí se va a reanudar lo que quedó interrumpido hoy y a partir de ahí sí va a haber una decisión. Y la decisión sí, la alternativa es básicamente esa. Hay una tercera alternativa muy improbable, que es que el Tribunal Oral anule toda la parte que se produjo desde el momento de la reapertura en adelante y retrotraiga todo a ese momento. Pero si anula lo que viene desde la reapertura, llega a un lugar que estaba cerrada. Claro, pero ahí llega a un lugar donde estaba cerrada con un cuestionamiento, con un pedido de la DAIA para ser querellante. Es decir, habría que volver al momento en que la Cámara confirma el cierre y ahí ver si la causa se puede reabrir por alguna otra vía que no es esta. Pero básicamente la decisión tiene que ver con si se anula la causa y terminan sobreseídos todos, como pasó hoy, por ejemplo, con el plan Curita. Todos los imputados hoy finalmente fueron sobreseídos. Podría pasar eso, o el tribunal podría resolver que más allá de este temor de parcialidad, todo lo que haya que discutir se discuta en un juicio. Néstor, perdón, un dato que también surge de hoy, que vos lo vas a poder confirmar, a mí por lo menos me llamó la atención, vos por ahí lo tenés más presente en la causa, y es que menciona a Mariano Borinsky como asesor de la DAIA en la elaboración de la estrategia para la reapertura de la causa. O sea, el mismo juez que hoy termina tomando decisiones. Fue así, ¿no? Toma como referencia un artículo publicado en un sitio de internet, en el sitio del periodista Horacio Berbisky, donde habla de que autoridades de la DAIA terminan contando esa situación de que Mariano Borinsky, que integra la comunidad judía, había brindado una suerte de asesoramiento a la dirigencia de la DAIA para obtener la reapertura de la causa. Bien, final, Nico, de tu parte queda simplemente esperar hasta el 4 de agosto. Hasta allí no habrá novedades y desde el 4 de agosto empezará un largo camino hasta la 4 de agosto en adelante. Después del 4 de agosto vamos a volver a hablar de esto. Perfecto. Vamos a completar un ratito nada más porque hay otro fragmento de la exposición de Cristina Fernández de Kirchner, como también hay un informe especial sobre lo que ya adelantaba Néstor, el sobreseimiento a quienes habían sido imputados en ocasión, en alusión al plan Cunita.